Bienvenidos. Tenemos un tema para compartir el día de hoy y es la fe en Dios. Y bueno, vamos a ir a través de la palabra en qué está fundamentada la fe en Dios y todo lo que tiene que ver con la fe. Y podemos ver de que hay quienes creen en la existencia de un Dios, de algo o alguien superior. También hay de aquellos que sí tienen la certeza de que existe un Dios, ¿no? Y aquellos que también no creen en la existencia de Dios, ¿no? Que se declaran ateos, ¿no? Pero en todos estos casos hay un tipo de fe o un tipo de... porque la fe es creer, ¿no? Entonces hay un tipo de fe. Los que creen en hay algo superior están poniendo su confianza en que hay algo superior, no saben qué cosa es, no tienen el conocimiento de lo que sea, pero que existe algo. Después, en aquellos que sí creen en la existencia de un Dios, ¿no? También están poniendo la fe en que hay un Dios que creó todas las cosas. Pero también están aquellos que no creen. Y los que no creen, yo digo, también tienen fe. ¿Por qué? Porque están ellos poniendo su fe y su confianza en que todo fue una casualidad, que todo se creó de lo que la ciencia trata de explicar, cómo se ocasionó y cómo se originó todas las cosas. Y para esto, en alguna de las más de 100 teorías que hay de cómo se creó todo el universo y todas las cosas, son muchas teorías que hay, pero siguen siendo teorías, siguen siendo suposiciones de cómo se creó todo, pero los que se declaran ateos están poniendo su confianza en ello. O sea, también tienen un tipo de fe, podríamos decir, porque creen que fue de esa manera que empezó toda la existencia del universo y de todo lo que hay en la tierra, e inclusive la existencia del hombre, ¿no? Entonces, de alguna manera, todos tenemos puesta la fe o el creer en algo o en alguien, ¿no? Así que, pero lo que vamos a ver el día de hoy es qué cosa es en realidad la fe, o dónde se origina la fe, dónde es o qué es lo que Dios dice acerca de esto, ¿no? Porque si nosotros nos podemos a pensar, son teorías que hablan sobre la creación que no pueden probar que fue así, no se puede probar. Ahora, muchas veces a nosotros los que creemos sí en la existencia de un Dios que creó todas las cosas, también nos dicen que no podemos probar la existencia de Dios. Pero bueno, en uno de los temas que tenemos aquí también en la red y en la página, que tiene que ver también que hemos explicado un poco con el hombre natural no puede entender las cosas que son espirituales porque se han de discernir espiritualmente. Ese es otro tema que tenemos, que también lo pueden ver aquí en la página, ¿no? Pero lo que tiene que ver con la fe en Dios, tenemos que ver en primer lugar en qué se define la fe, o sea, el diccionario que dice con respecto a lo que es la fe. Según el diccionario y las definiciones que tiene, la fe es la creencia en algo, ¿no? Sin necesidad que haya sido confirmado por la experiencia o la razón. Esa es una de las definiciones que tiene el diccionario. Dice creencia en algo, puede ser en cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa sin necesidad de que haya habido que se haya probado, ¿no? A través de la experiencia o de la razón. No hay una prueba de eso, pero yo pongo fe en algo, que puede ser cualquier cosa. Otra de las definiciones que tiene
La fe, en el diccionario, es conjuntos de creencias en una religión, ¿no? Entonces, todo lo que la religión ha creado y piensa que es la manera como se puede recibir de Dios, también son una serie de creencias, ¿no?, creadas por una religión. Como vemos, hay muchas religiones en todo el mundo, y cada uno tiene una manera de ver, la manera como llegar a Dios, cómo poder recibir de Dios. Y todas esas creencias también se le llama fe, ¿no? Es en distintas denominaciones y en religiones. Otra de las definiciones es confianza en el éxito de algo o de alguien, ¿no? Entonces es como, yo me tengo fe que me va a salir bien las cosas, ¿no? Yo tengo fe que ese trabajo es mío, yo tengo fe de que voy a alcanzar todas mis metas. Esa es la confianza que uno tiene, ¿no?, en el éxito, en algo o en alguien, ¿no? Otras de las definiciones es un testimonio, ¿no?, de que algo es cierto, ¿no? Yo doy testimonio, no, sí, esto es verdad, ¿no? Estoy dando fe de algo, estoy dando confianza a alguien de que esto es real. Entonces yo estoy dando un testimonio de fe, ¿no?, de que esto es así, pero esto puede ser de cualquier cosa, no tiene que ver algo con algo religioso, pueden ser de cualquier cosa también, cosas que no son religiosas, ¿no? Y también la intención con que se hacen las cosas también se le llama fe. Esa es otra definición, ¿no? O sea, lo hizo con buena fe, con buena intención. Lo hizo o lo hizo de mala fe. Lo hizo de mala intención, ¿no? Entonces también esta es una definición de lo que es fe. Pero en todas estas definiciones que se dan en el diccionario, todas estas definiciones que yo he podido nombrar ahora están relacionadas con definición de lo que el hombre dice o cree que es fe, ¿no? No están relacionadas, ¿no?, con lo que Dios dice. Es el hombre el que hace esta definición, ¿no?, en cuestión de la intención, en cuestión de los conjuntos de creencias o simplemente en la confianza en el éxito. Eso está basado en el hombre, ¿no? Nace en el hombre, en la definición nace en el hombre, pero Dios tiene una definición de lo que es fe. Dios tiene una definición que vamos a ir viendo, ¿no?, a través de su palabra que Él ha dejado para el hombre. Vamos a ver en el libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a empezar ahí. Hebreos, capítulo 11. El verso 6. La palabra de Dios dice ahí: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. En primer lugar, Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque para acercarse a Dios primero tienes que creer, ¿no?, que Él existe. Pero no solamente creer que Él existe, sino dice ahí la palabra de Dios que es galardonador de los que le buscan. O sea, en realidad lo que está diciendo Dios es que si tú te acercas a mí, no te acerques solamente pensando que sí existo, sino que soy recompensador, que soy galardonador a esta persona que me busca. En otras palabras, si te acercas a mí y quieres
ver mi gloria, se va a manifestar. Es una expectativa, además de la creencia, de la fe en que Él existe, ¿no? Porque muchos podemos acercarnos o pensar, como decíamos al principio, de que Dios existe, pero nos quedamos con eso. Pensamos, sí, Dios existe, pero nunca podemos experimentar o experimentar y ver que es una realidad, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos dejado solamente en la existencia. Hemos dicho, bueno, sí, Dios existe y ahí lo dejamos. Entonces no vamos a experimentar lo que Dios ha preparado para el hombre solamente con creer de esa manera, sino que hay una fe puesta en la existencia, pero también viene la parte en que yo creo que en lo que Él ha dicho es lo real, ¿no? Y esa es una fe que es más, como podría decir, completa, porque viene de Dios, no viene del hombre creyendo o definiendo qué cosa es la fe, sino es la fe que Dios dice que es la real, ¿no? Y ahí mismo en Hebreos leímos el versículo 6, pero en el versículo 1 la define también de esta manera. Capítulo 11 de Hebreos, el verso 1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, la fe que está hablando Dios aquí es que la certeza es una seguridad, ¿no? Tú estás 100% seguro, porque eso es una certeza. Tú tienes la certeza que algo que esperas, algo de lo que todavía no ves, todavía no tocas con tus manos, ¿no? Pero es una convicción de que algo que tú no ves todavía es una realidad, ¿no? Para explicar un poco, es como cuando tú, los que vivimos en países un poco alejados de nuestros familiares, cuando nosotros, por ejemplo, recibimos una llamada de teléfono y nos dicen, mira, estoy mandando un paquete, una encomienda, te estoy mandando, qué sé yo, pueden ser distintas cosas, algo para comer o alguna cosa que te guste, alguna cosa que hay solamente en tu país, y lo envían, ¿no? Y te dicen, yo estoy enviando. Oh, tú te pones ahí contento porque eso es lo que más te gusta, es algo que te agrada. Tú no lo tienes en tus manos, pero tú cada vez que llegues a tu casa estás esperando ver el correo para ver si llegó el aviso que tienes que recoger el paquete. Tú tienes una certeza que eso va a llegar en cualquier momento. No lo tienes en tus manos, no lo puedes ver, ¿no? Pero sabes, tienes la certeza y la convicción de que algo que no ves todavía lo vas a tener en tus manos, ¿no? Esta es la clase de fe que habla Dios. Pero toda esta fe, vamos a ir viendo a través de la palabra, está relacionada con la obra de Dios. Está relacionada con lo que Dios ha hecho por la humanidad. No es una fe como hace la definición, el diccionario, de que es una fe de poniendo fe porque tengo la confianza de que me va a ir bien, o porque hay que ponerle fe a esto, hay que ponerle la confianza a esto. No, esta fe está basada en Dios. Esta fe está basada en la obra que Él ha hecho. Y vamos a ir viendo a través de la palabra, ¿no? Y la palabra de Dios vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Del verso 6 al 12. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu da testimonio
porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios ha dado, que Dios nos ha dado, la vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En estos versículos nosotros podemos ver que hay un testimonio, que hay algo que Dios ha dicho a través del Espíritu Santo, a través del Espíritu, a través de todos los tiempos. Hay un testimonio, hay algo que Dios ha manifestado, que ha dicho a través de la historia de la humanidad. Hay un testimonio viviente que Dios ha dado. Todo lo que Dios ha dicho desde la antigüedad, nosotros podemos ver en el Antiguo Testamento, todo lo que hablaron los profetas, todo lo que hablaron los hombres de Dios en aquellos tiempos, es un testimonio que ellos hablaron de parte de Dios, diciendo los acontecimientos que iban a venir. Y aquí vemos que Dios da este testimonio acerca de Jesucristo. Todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios es el testimonio de Dios a la humanidad sobre su Hijo Jesús. La fe que Dios habla está basada en el testimonio que Él da, que Él revela a los hombres, ¿no?, para en torno a su Hijo, que es la vida eterna, está en su Hijo. El testimonio de Dios manifestado a la humanidad, y en esto radica la fe, que hay algo que Dios ha dicho y la confianza y la fe puesta en ello. O sea, el creerle a Dios más que creer en Dios. Ese es el testimonio de fe. Esa es la fe que habla la palabra de Dios. Creerle a Dios. Creer lo que Él ha dicho. Creer lo que Él ha dado y entregado para que la humanidad tenga vida en su Hijo Jesús. El testimonio de Dios a través de los años, a través de los tiempos, de más de 4.000, 6.000 años, del testimonio que viene dando Dios a través de todos estos años en la historia de la humanidad, centrada en lo que Él iba a hacer a través de Jesucristo. Entonces, como podemos ver, muchos pueden creer en la existencia de Dios, pero no todos creen en lo que Dios ha dicho. Entonces, la fe que habla Dios es creer no solamente en Él, sino creer en el testimonio que Él ha dado a través de la historia, en lo que iba a hacer con la humanidad a través de su Hijo Jesús. Este es el punto principal de lo que tiene que ver la fe en Dios, ¿no? Yo puedo creer en alguien, pero no creer en lo que dice, ¿no? Y tengo que decir esto, las religiones están basadas en dogmas, en rituales que han sido creados por hombres que toman solamente una parte de la palabra, o pueden tomar algunas partes, pero no dan fe o de lo que Dios ha dicho, no dan fe del testimonio de Dios, no toman el testimonio de Dios, sino que se añade algunas otras cosas para poder alcanzar a Dios. Y aquí la fe que habla Dios es el testimonio que Él ha dado
para la humanidad a través de la revelación de su palabra. Por eso es importante la palabra de Dios, ¿no?, en lo que tiene que ver con la fe en Dios, porque aquí está el testimonio que Él ha dado para la humanidad. No hay otro testimonio fuera de su Hijo Jesucristo. Leíamos ahí en la palabra que Él ha dado testimonio de su Hijo. El Espíritu ha dado testimonio de su Hijo. Es el Espíritu que vino revelando a través de la historia de la humanidad todo lo que iba a acontecer y la gloria que vendría a través de su Hijo. Y ahí está el punto principal de lo que tiene que ver con la fe en Dios. Seguimos en el siguiente bloque. Creo que esto nos da el preámbulo para poder seguir avanzando y viendo lo que la palabra de Dios nos tiene que decir sobre esta fe en Él.